El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado de labios de nuestro Señor esta expresión tan sencilla, pero tan expresiva. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, y señalaba entonces a sus discípulos, especialmente a los apóstoles, y lo subraya el Señor y dice: solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro. Dice Jesús antes también expresiones similares. ¿Qué quiere decirnos con esto nuestro Señor? ¿Qué quiere decirnos? El gran amor, el gran cariño, pero concretada en una obra de verdad maravillosa, ese amor que tiene a su pueblo, el amor que les tiene a ustedes. ¿Por qué está aquí encerrado ese amor hacia ustedes? Les digo a ustedes porque ustedes son el pueblo. Que Jesús ama tanto a sus discípulos, a su pueblo, que va a suscitar para ellos pastores que se dediquen a servirles día y noche. Y Jesús los va a proteger de tal manera, fíjate, que Él se identifica con ellos. Los sucesores de los apóstoles, el Papa, y los que están cerca de Él son los sacerdotes. Ese es el sacerdocio católico. Son los que continúan esa obra de Jesucristo. Especialmente ellos, también todos ustedes, pero especialmente ellos. Y esto, fíjense, que es grande para la iglesia, grande para ustedes, grande bendición. Porque es acoger al mismísimo Jesucristo. Que Jesucristo mismo les guíe, esa es una grandísima bendición. Y lo hace, lo ha dicho: yo estaré con ustedes hasta el fin de los siglos. Por eso el sacerdote, el obispo y el papa tienen solo una misión: continuar con la misión de Jesucristo, hacerla presente, aplicarla a cada época. Una cosa fue al siglo III, siglo X, siglo XVI, siglo XVIII, ahora que ya estamos en un nuevo milenio. Circunstancias que cambian, pero lo mismo toca anunciar. Toca anunciar el mensaje de Jesucristo, llevarles a ustedes ese mensaje. Y Dios, que se preocupa, sigue suscitando en su iglesia los pastores, los sacerdotes, los obispos, el Santo Padre. Dígame si eso no es amor de Dios por su pueblo. Tan identificado está Jesús con ellos, que les dice: el que recibe a uno de estos,
me recibe a mí. Y fíjate, por eso, el favor que le haces, se lo toma Jesús como hecho a Él mismo, a Él mismo. Por eso los santos padres, queridos hermanos, tienen expresiones muy hermosas y muy expresivas también. Dice, por ejemplo, San Juan Crisóstomo, decía él: aquel que recibe a Cristo recibirá la paga de la hospitalidad de Cristo. No dudes de sus palabras. Él mismo nos ha dicho: soy yo quien está presente en ellos. Y para que no dudes de sus palabras, decreta un castigo para los que no lo reciben y los honores para quienes lo reciben. Y él no lo haría si no estuviera personalmente afectado por el honor o el menosprecio. Tú me has recibido, dice, en tu casa. Yo te recibiré en el reino de mi Padre. Ahí está. Qué precioso, qué precioso. Dice, tú me has dado pan, yo te daré el reino. Qué precioso, qué precioso. Así es como hablaban los santos padres, queridos hermanos, los padres que se llaman los padres de la iglesia, los grandes obispos, santos obispos de los primeros siglos, y que la iglesia los tiene como grandes maestros de su fe y de su espiritualidad. Y fíjense, con este fondo tan hermoso que la iglesia hoy nos habla de lo que son sus pastores, lo primero para ustedes es la primera consigna: agradecer. Sé agradecido con Dios, que ya te envía pastores. Sé agradecido. Segundo, pide al Señor que te envíen no solo pastores, sino santos pastores, santos, que sean santos de veras. Fíjate lo grande que es un santo. Es lo que hemos escuchado en el segundo libro de los Reyes. Lo que son los profetas en el Antiguo Testamento, esos son los santos en el Nuevo Testamento. Puede haber pastores, pero ¿qué diferencia hay entre un pastor y un pastor santo? Fíjate lo que ocurre en la vida del profeta Eliseo. Este hombre era un hombre de Dios, un hombre santo. Dice esto precisamente la Biblia. Me consta que ese hombre de Dios es un santo. Y entonces Eliseo era acogido por una familia. Y este santo, agradecido, porque tiene el corazón de Dios, le dice a su criadito: ¿qué podemos hacer por esta señora que se muestra tan generosa? Y dice el hombre: ¿qué sé yo? No tiene hijos, su marido es viejo. Y Dios le inspira a este hombre de Dios, porque es un santo, le dice: llámala. Y le dice, porque está iluminado por Dios: mujer, el año que viene, por estas fechas, abrazarás un hijo. Esto es un santo de esos grandes que hemos tenido en la iglesia. Santos sacerdotes, San Juan Bosco, Santo Cura de Ars, Santo Padre Pío, San Antonio María Claret, San José María Escrivá de Balaguer, también nosotros a nuestro Padre Molina. Por eso, fíjate, cuando en la iglesia hay santos así, el pueblo está bendecido. Por eso, vuestra tarea también es orar, pedir al Señor que vuestros pastores sean santos, desde el Papa, los obispos, los sacerdotes. Es una obligación y además, fíjate, es una gran ventaja para ustedes. ¿De qué les sirve tener solo pastores si no son santos? Si no son santos. Y esto es la iglesia, queridos hermanos. Cuando hay santos pastores, el pueblo de Dios está más bendecido, más bendecido, más bendecido. Y por otra parte,
Fíjate, si en tu casa, en tu familia, hay alguien que tiene esa invitación de parte de Dios a seguirle, no le frenes, porque Jesús dice aquí que el que está elegido por Dios para ser constituido pastor, sacerdote o religiosa, ¿no? Jesús le dice, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Es decir, si tu hijo o alguien tuyo experimenta esa inquietud de querer servir a Dios y tú le frenas, lo estás haciendo indigno de Dios, indigno. Y por otra parte, cuando se contraponen estos dos mandamientos, ama a Dios y al prójimo, no es que estén en oposición los dos mandamientos. Algunos dicen, ¿cómo me vas a dejar? ¿Quién me va a cuidar? ¿Cómo me vas a dejar así solo? No es que Dios busque hacer sufrir a los padres, ¿no? El mismo San Agustín, queridos hermanos, decía, los padres, los papás, deben ser honrados. Es verdad que eso manda la ley de Dios, pero también decía él, pero Dios debe ser obedecido. Tanto el papá como el hijo debe obedecer a Dios. Y si Dios le llama al muchacho o a la muchacha a servir a Dios, los papás deben ser obedientes a Dios, porque esos hijos no son tuyos, son de Dios. Y si Dios le llama a ese gran honor, con mayor razón. Por otra parte, también decía este santo San Agustín, San Jerónimo decía, honra a tu padre, con tal que no te separe de tu verdadero padre. ¿Bien? Así es, el Padre de todos nosotros es Dios, y a Él hay que obedecer todos nosotros. Eso es lo que fundamentalmente el Evangelio de hoy nos dice. Eso, fíjense, para un grupo pequeño, que somos nosotros, los sacerdotes, o los que están siendo llamados a esta vocación de seguimiento más cercano al Señor. Pero eso uno puede decir, bueno, eso a mí no me toca, eso será para algunos, entonces yo tendré que rezar y pedir por ellos, tendré que hacer eso y cuando me llegue la hora pues podré hacer algún sacrificio. Eso lo podré hacer, pero ¿qué nos dice a todos nosotros? ¿Qué nos dice? Nos dice Jesús, el que no coge su cruz no es digno de mí. Fíjate, y la cruz no solamente será dejar a tu hijo o que el hijo deje a la familia, no. Aquí nos habla Jesús de la gran sabiduría que tiene la iglesia, la sabiduría de la cruz. Y la cruz, queridos hermanos, es la de la caridad. Ahí se empieza. La cruz del que recibe al otro como al mismo Jesucristo. Gran sabiduría de Dios, queridos hermanos, esta que haya hecho, que Él se encierre en el pobre, en el prójimo. Y fíjate, ¿acaso no es una cruz a veces vivir la caridad, tener paciencia con los demás? El cristiano no es tolerante, sepan. Esa palabra se han inventado ahora recién, dice hay que ser tolerantes. Esa palabra no existe para el cristiano, sepan. El cristiano no es tolerante. ¿Dónde dice Dios, sé tolerante? En ninguna parte. Es una palabra ambigua, por eso hay que tener cuidado cómo se utiliza. Lo más, cristiano es decir, el cristiano no tolera, sino ama. El cristiano no tolera al malo, sino lo ama. El cristiano no tolera al pecador, ama al pecador, querido hermano. El cristiano no tolera a su enemigo, ama a su enemigo. Eso es cristiano. Ahí no nos dice Jesús, tolera a tus enemigos, sino ama a tus enemigos. Fíjate que es mucho más. Ama al que te hace mal, fíjate. Y eso es cruz muchas veces. Y eso nos puede ocurrir también en la familia, en el ámbito más chiquito de nuestra sociedad. El amar. Por eso
Aquí está la llave para solucionar tantos problemas que podemos tener. Fíjate, no te acostumbres a tratar al otro solo como otro, como tu hijo, tu vecino, tu hermano, tu cuñado, etc. No, ama al otro porque en el otro está encerrado Jesucristo. Aunque no lo parezca, aunque tenga defectos, hay que tener gran delicadeza. Y fíjate, el amor, por eso también a veces tiene que corregir, porque si tu hijo no está conformándose a Jesucristo, le toca corregirlo y llamarle la atención. Y habría que ser severos incluso, porque si el hijo se está deformando y está llevando otro estilo de vida, lo mismo un padre con sus hijos, o con su esposa, o la esposa con el esposo. Por eso el amor no es darse abrazos y quererse todo el mundo y sonreírse, no. El amor es buscar que el otro sea otro Cristo y tratarlo como tal. Por eso cuando vemos un pobre, nunca debemos sentirnos más o despreciarlo, jamás. Nos toca respetarlo y darle la mano. Y no solo de vez en cuando, sino toda la vida, todos los instantes de nuestra vida. Y dar al pobre no solamente es darle materialmente algo, es darte. Y lo puedes hacer con tu oración. Cuando ves un pobre, una familia que está pasando necesidad y no tienes para dar, sí tienes oración, una palabra a Dios, siempre hay. A veces una palabra también de aliento al que está pasándolo mal, porque no es digno que esté viviendo así. Dime, si tú vieses a Jesucristo tirado en la calle, ¿lo dejarías tirado? ¿Acaso no le dirías siquiera una palabrita? O por lo menos, ¿tendrías compasión en tu corazón? Pues es eso lo que dice Jesús. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Y no solo a mí, sino a mi Padre. Y eso es cruz, queridos hermanos. Eso es cargar, porque es sacarte de ti mismo. Pregúntate, ¿cuánto te sacrificas por el prójimo? ¿Cuánto? Y volvemos aquí a la raíz. Fíjate, cuando se hace transparente Jesucristo en el prójimo, cuando vamos a ver al prójimo, en el prójimo a Jesucristo, como cuando ves un cristal transparente y ves detrás lo que hay, eso se hace así. Vas a ver al prójimo, lo vas a ver como un cristal que te transparenta a Jesucristo, querido hermano. ¿Sabes cuándo? Cuando ores, cuando le dediques tiempo a orar. Por eso ahí está la raíz también del amor cristiano. Vamos a amar cuando oremos. Por eso les animo siempre a la adoración al Señor, y aquí en la Santa Misa también, que nos sirva para adorar al Señor. Venimos aquí para amarle a Él sobre todo. No venimos ahí por muchas razones, pero sobre todo para amarle, para adorarle al Señor, para decirle: Señor, aquí estoy yo, soy tu hijo. No obtengo ninguna ventaja material al venir a una misa los domingos. Vengo porque tú eres mi Padre, tú eres mi Dios. Para eso venimos, queridos hermanos. Que María, nuestra Madre, nos conceda pues amar así como ella, aunque a veces ese amor nos lleve a sufrir un poquito. Amén.